SCORE, Centro de Estudios para la Competitividad Regional, presenta las memorias del taller virtual Evaluación del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Colombia. Efectos sobre los derechos humanos. Abrimos nuestra última parte del panel, que es dedicada a los efectos sobre los derechos humanos que ha tenido el acuerdo. En esta sesión nos acompañarán el doctor Dirk Bienen, quien es el líder del equipo de esta evaluación, el doctor Ítalo Cardona, especialista en legislación laboral y administración del trabajo para la OIT, y la doctora Laura Victoria García, vicedecana de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Empezaremos entonces con la intervención del doctor Bienen, a quien ya presentamos al inicio de esta jornada, y entonces en pro de la premura del tiempo, me ahorro nuevamente la presentación, pero es un placer tenerlo nuevamente con nosotros, doctor Bienen. Adelante, por favor. Gracias, Carlos. Hablas tan rápido y ahora vengo yo, la tortuga. Bueno, voy a ser breve. Sobre lo que entramos sobre los efectos del acuerdo sobre los derechos humanos. Recuerden que hay dos mecanismos causales, uno a través de la liberación del comercio y la otra que se basa en el texto mismo, las disposiciones mismas en el acuerdo. Y bueno, para los efectos sobre derechos humanos, hay dos instancias, dos lugares en el acuerdo donde se trata de derechos humanos. El primero es la cláusula de derechos humanos en el primer artículo que tienen aquí en la diapositiva, que constituye el marco dentro del que se aplica el acuerdo. Pero esto es bastante general, se refiere a los tratados internacionales fundamentales de derechos humanos y bueno, esto no crea unos compromisos específicos para las partes. Tampoco hay un mecanismo específico para monitorear la implementación o la falta de violación de esta cláusula. El segundo lugar donde se trata de derechos humanos indirectamente es el capítulo 9 del acuerdo, en donde no se habla directamente de derechos humanos, pero las normas laborales fundamentales de la OIT y algunos otros convenios internacionales que tienen algo que ver con un vínculo indirecto con los derechos humanos. Pero aquí las partes reafirman las obligaciones ya existentes. Entonces, tampoco se crea un compromiso adicional para las partes. Y esto porque quizás no es sorprendente porque es un comercio comercial y no un comercio, no un tratado sobre derechos humanos o un tratado político. Entonces, reafirma estos compromisos, pero no hay nuevas. Y de otra manera, también establece el derecho de las partes a regular. Y aquí tenemos este conflicto inherente que siempre hay entre mantener la soberanía de las partes y de entrar en compromisos en un tratado internacional o bilateral. Y bueno, entonces este mecanismo causal a través de las disposiciones en el acuerdo sobre derechos humanos tenemos casi nada. Entonces no podemos esperar que hay muchos efectos del acuerdo sobre la situación de derechos humanos a través de este mecanismo causal. Entonces, nos queda el segundo mecanismo y voy a dejar esto. ¿Cómo
cómo podemos identificar los efectos a través de este segundo mecanismo? Primero, tenemos que establecer la línea base de derechos humanos. ¿Qué son las obligaciones internacionales que ya tienen las partes? Y qué es el perfil de derechos humanos, qué es la situación actual antes del acuerdo o sin el acuerdo, y después podemos comparar el efecto del acuerdo sobre esta situación. Bueno, esta es la primera etapa. El segundo paso es entonces la detección de los impactos mismos. Y aquí lo que hacemos es que derecho por derecho capítulo por capítulo del acuerdo ensayamos identificar de qué el impacto del acuerdo sobre cada uno de los derechos podría ser. Y también establecemos si este impacto es directo o indirecto y la escala del impacto, si es menor y mayor. Y cuando es posible, cuando sea posible, indicar a qué grupos de la población este impacto afecta. Y después de esta lista larga de identificación de impactos sobre todos los derechos humanos, se hace una evaluación más detallada de seleccionados derechos humanos, y siempre elegimos los tres en donde pensamos que hay efectos mayores. Esto todavía tenemos que hacer. Entonces ya tenemos los resultados de los primeros dos pasos, y son aquellos. En cuanto a las obligaciones existentes de las partes, podemos ser muy breve. Todas las partes ratificaron todas las principales convenios de derechos humanos. Aquí hay algunos protocolos opcionales que no se han ratificado, pero en general el estado de ratificaciones es muy alto. La segunda cosa que hicimos para Colombia era identificar las condiciones preexistentes de estrés en cuanto a los derechos humanos, que son muy conocidas: violencia vinculada al conflicto armado, violencia antisindical, trabajo infantil, altas tasas de desempleo, violaciones de derechos laborales. Ya hablamos de estas debilidades en las presentaciones anteriores. Y tenemos que destacar que identificamos estas condiciones no porque el acuerdo tiene un impacto, sino porque tenemos que ver si el acuerdo podría tener un impacto. Entonces, esto solamente es una ayuda para nuestro análisis. Ahora sí estamos en el proceso de la identificación de efectos. Entonces, aquí tenemos los diferentes derechos humanos. En la segunda columna tenemos las referencias en el acuerdo que pueden tener un impacto sobre los derechos en la primera columna, y después el tipo de efecto, escala de efecto. Y el grupo de la población que puede ser afectado. Como ven acá, concluimos que la escala de
los efectos que el acuerdo puede tener sobre los diferentes derechos es menor para todos. Menor para todos los derechos. Para el derecho al agua todavía tenemos que estudiar los efectos más locales o sectoriales. Entonces esto es el único caso donde no podemos concluir en el estado actual de la evaluación si no hay un impacto mayor en algunos lugares o regiones. En base de esta tabla y en base de los aportes de partes interesadas y en base de, de la detección de efectos a través de los impactos económicos, concluimos que los 3 derechos humanos que hay que estudiar en más detalle son el derecho al agua, libertad de asociación, incluido el derecho a afiliarse a sindicatos, y los derechos de los niños, especialmente el trabajo infantil. Esto es el estado de la evaluación ahora. Todavía tenemos que estudiar el posible impacto del acuerdo sobre estos 3 derechos en más detalle. Y bueno, no tenemos resultados por esto. Y con esto, gracias y ya. Doctor Bienen, muchísimas gracias por su intervención y por la presentación de estos resultados. Le damos entonces la palabra ahora al doctor Ítalo Cardona, quien es salvadoreño, graduado en Filosofía y Ciencias Jurídicas en El Salvador, con maestría en Dirección y Gerencia en la Universidad de Salamanca y una especialización en Evaluación de Políticas Públicas del Instituto Internacional de Administración Pública de París. Con una trayectoria profesional de 20 años en la OIT, se desempeña como especialista en legislación laboral y administración del trabajo para los países andinos y desde el año 2016 coordina las acciones de la OIT en Colombia. Doctor Cardona, bienvenido y adelante. Bueno, muchas gracias de nuevo. Gracias por la invitación para ser parte de uno de estos selectos paneles y gracias por la oportunidad de aprender mucho de las reflexiones y las enseñanzas que esta oportunidad nos ofrece. Voy a tratar de, aunque hice un largo saludo, voy a tratar de ser muy breve, muy puntual, porque sé que ya estamos muy sobre la hora. Estamos ya en el tiempo de las que deberían ser las preguntas y respuestas y seguramente algunos de nosotros tendrá algunos compromisos adicionales que tener. Entonces trataré de ser puntual, perdonen si soy muy... Antes para mi generación uno decía telegráfico porque hablaba de telegramas que ya no existen. Hoy es casi decir como tratar de hacer un Twitter un poco largo, un hilo de Twitter un poco largo que permita como trasladar algunas reflexiones que no son propias. Y eso quiero decir. Las reflexiones que voy a trasladar en estos minutos son unas reflexiones que hace la OIT y que ha hecho la OIT por distintos años sobre esta situación y que efectivamente también analiza el contexto de los tratados de libre comercio y particularmente algunos escenarios particulares que tienen que ver a Colombia que no establezca una relación causal, sino que efectivamente son insumos que seguramente los evaluadores tomarán en cuenta a la hora de determinar si existe o no una relación causal entre uno de los aspectos u otros. ¿Qué dice la OIT en general cuando uno lee los estudios que se han hecho sobre el libre comercio? Primero, el número, hay que tener en cuenta que el número de acuerdos comerciales que fueron incluyendo disposiciones laborales fueron aumentando en el último decenio del siglo pasado y el primer decenio de este siglo. Es decir, hubo un impacto importante sobre digamos, la negociación de los tratados de libre comercio de los países, sobre todo América Latina, con algunos otros países de otras regiones, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, entre otros, que crecieron de una manera exponencial, una situación bastante importante. Y esta tendencia influyó, por supuesto, en las normas de trabajo, por lo menos en 3 aspectos. En las normas de trabajo que hago referencia y que tienen un impacto sobre derechos fundamentales. En primer lugar, en el proceso de ratificación de los convenios. Efectivamente, la firma de los tratados de libre comercio en esta época, estamos hablando de nuevo, último decenio del siglo pasado, primer decenio de este siglo, tuvo un impacto en el número de ratificaciones. No hay que olvidar, por ejemplo, que para el caso de Colombia fue en ese
en ese momento temporal, que ratifica los convenios 138 y 182 sobre trabajo infantil, ratifica el 144 sobre consulta tripartita y ratifica otros 10 convenios técnicos de la OIT. Es decir, de los 62 convenios, ratifica por lo menos 13 de ellos durante esos 20 años, durante se está negociando los tratados de libre comercio. ¿Cuál es el otro impacto que ha tenido los tratados de libre comercio en general? No estoy hablando particularmente de la Unión Europea, en general sobre el tema de las normas. Un segundo tema es un incremento de las actividades de cooperación técnica llevado a cabo entre a las partes firmantes, en las cuales, para el caso colombiano, por supuesto, la OIT tiene un rol importante para poner en marcha, para no señalar solamente el tema europeo, en donde efectivamente sí existe una asistencia técnica sobre algunos aspectos que sigue preocupando a la Unión Europea con respecto al cumplimiento en Colombia. En otros marcos de los tratados también ha dado pie para el fortalecimiento de mecanismos de tutela de derechos, de garantía efectivamente del cumplimiento de tales derechos y, por qué no, también de análisis o desarrollo normativo sobre algunos aspectos que siguen preocupándonos o siguen preocupándole a la OIT en tanto organización, en tanto sus órganos de control. Un tercer lugar, aunque en menor medida, a través de los mecanismos de presentación de quejas, en donde efectivamente muchas de estas quejas hacen referencia a un incumplimiento que es alegado sobre lo que el Estado debería de poner en marcha respecto de estos convenios internacionales en materia por supuesto, derechos laborales. Hay un problema, obviamente, cuando hablamos sobre la formulación de disposiciones laborales y cumplimiento, hay un problema de coherencia global, y esto sí hay que reiterarlo. ¿Por qué? Porque cada vez más las disposiciones laborales de los acuerdos comerciales se refieren a estos convenios de la OIT, como decía el ponente anterior. O sea, los tratados de libre comercio no es que sean dedicado, porque tampoco creo que eso funcione, a crear derechos o normas referidas por lo menos al mundo del trabajo, sino que hacen referencia a aquellas normas que están creadas y que efectivamente son prioritarias, o hay una atención prioritaria por parte de los firmantes, pero un poco más allá incluso de los firmantes, y hacen referencia entonces a la Declaración de los Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo, que tiene estos aspectos de libertad sindical, negociación colectiva, trabajo infantil, trabajo forzoso y no discriminación, que son los aspectos centrales, pero en el caso de la Unión Europea también, y eso es algo que también hay que mencionar como un tema positivo, a otros convenios que también hacen referencia o que tienen relación con el cumplimiento de estos derechos y principios fundamentales del trabajo. Obviamente, este hecho plantea un desafío sobre cómo aplicar dichas disposiciones en conformidad con lo dispuesto a los instrumentos de la OIT y, por supuesto, a los comentarios que dan los órganos de control normativo por parte de la OIT, particularmente la Comisión de Expertos para la Aplicación de Convenios y Recomendaciones y el Comité de Libertad Sindical, por no mencionar la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia, en donde estas instancias de control normativo de la OIT señalan, observan, comentan cómo efectivamente el Estado colombiano da cumplimiento a estas normas que están referidas dentro de los convenios. Hay que mencionar que hay diversos modos de implicar a la OIT en la aplicación de las disposiciones laborales para orientar en su aplicación y evitar esta falta de coherencia, y la OIT siempre, y un poco lo que dicen los órganos de control normativo, es ofrecer este acompañamiento que nosotros como oficina, que los técnicos estamos brindando, particularmente al Estado colombiano, representado en este caso por gobierno, empleadores y trabajadores, pero sobre todo al gobierno, porque corresponde, por el cumplimiento de su deber de garantía, le corresponde efectivamente tutelar la aplicación de la norma que es vigente en el territorio. Efectivamente, los conocimientos técnicos de la OIT sirven para impulsar efectivamente una mejora en la normativa y una mejora en su aplicación. Una referencia muy rápida, no me alcanzaría ni los minutos asignados para hacer referencia a estos comentarios que la Comisión de Expertos ha dado recientemente o en los años anteriores sobre estos comentarios. En general, solo quiero algo que ustedes seguramente ya conocen, y les invito, si no, porque esta es información pública que está en el sitio web de la OIT Global, a una referencia hacia lo que ha hecho o lo que la Comisión de Expertos dice sobre estos elementos que están incluidos en cada uno de los temas que hace referencia efectivamente el tratado, y solo me quiero referir al tema de derechos fundamentales. En el tema del convenio 87, si bien la Comisión reconoce
los esfuerzos significativos de las autoridades públicas tanto en materia de protección de los miembros del movimiento sindical en situación de riesgo, como en relación con el esclarecimiento y sanción de los actos de violencia sindical, nota con profunda preocupación, y lo dice expresamente, que las centrales sindicales denuncian la persistencia de un número alto de homicidios y, por lo tanto, efectivamente insta al gobierno a seguir fortaleciendo los esfuerzos para brindar una protección adecuada. Igualmente, la comisión de expertos en su reciente estudio, en su reciente informe, perdón, que ha sido publicado hace un par de semanas, pide que efectivamente se siga brindando información sobre cómo se da cumplimiento a la normativa que garantice y que garantiza el ejercicio de libertad sindical y que protege efectivamente la vida, la integridad y el libre ejercicio de tal derecho. Pide que se dé un poco más de información conjuntamente con la Fiscalía General de la Nación sobre la efectividad del artículo 200 del Código Penal, que ya se mencionó también acá, y también le pide que tome a la brevedad medidas necesarias para suprimir la prohibición del derecho a huelga a federaciones y confederaciones contenida en un artículo del Código Sustantivo de Trabajo. Habla sobre otros temas, el contrato sindical, la cancelación judicial del registro sindical, el ejercicio del derecho a huelga, habla sobre el censo sindical y reitera la importancia de salvaguardar la autonomía sindical, para mencionar otro tema. Sobre el convenio 98, sobre negociación colectiva, hay otros comentarios, no los voy a detallar, no creo que tener el tiempo suficiente y por aras de ir rápidamente, temo atropellar un poco el contenido que efectivamente los expertos han dado, pero hay que hacer mención sobre la importancia de leerlos, estudiarlos y hacer una reflexión sobre ellos. Hay comentarios sobre el convenio 138 de trabajo infantil y también sobre el 182, una atención mucho sobre el tema del trabajo infantil en el sector rural. Si bien hay un reconocimiento del trabajo que ha hecho el gobierno, el Estado colombiano, para la reducción de la tasa de trabajo infantil, hace un llamado también sobre algunos temas, algunos sectores que todavía son de preocupación, particularmente todo el esclarecimiento y todo lo que tiene relación con la participación de niños en el conflicto armado. Hay comentarios sobre el convenio 100, sobre el convenio 111 de no discriminación, y que efectivamente saber cómo se está cumpliendo, y también sobre el convenio 29 de trabajo forzoso. Hay que reconocer que uno de los temas que los expertos han dicho al Estado colombiano es la necesidad de fortalecer el espacio del diálogo social para que empleadores, trabajadores y gobiernos discutan sobre estos comentarios. O sea, tengo información y creo que no estoy cometiendo una infidencia porque es pública. Es decir, hay una convocatoria de esta comisión tripartita para el mes de marzo, donde van a hablar sobre estos comentarios, van a reflexionar sobre estos cambios y ojalá establecer unas hojas de ruta que permita no solamente atender estos comentarios, sino que avanzar en aquellos aspectos en donde los expertos han mencionado particularmente una especial preocupación sobre esta situación de los derechos humanos, vinculado obviamente al mundo del trabajo. Me quedo ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cardona, por su intervención. Y cerraríamos entonces este panel, antes de dar paso muy rápidamente a las preguntas, con la intervención de la doctora Laura Victoria García, quien es vicedecana y profesora titular de carrera académica del área de Derecho Internacional de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Es abogada de esta misma universidad, con estudios de posgrado en Derecho Internacional Privado en la Universidad de París II y doctora en Derecho summa cum laude de la Universidad Externado de Colombia. Ha sido investigadora invitada en universidades de España y Francia. Ha participado como conferencista en diferentes universidades y es autora de diversas publicaciones indexadas nacionales e internacionales en el área de Derecho Internacional Económico, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Privado. Doctora García, bienvenida y adelante. Bueno, muchas gracias al doctor Carlos Gustavo Patarroyo y a todos los panelistas que me han precedido en el uso de la palabra. Yo cerraré este panel y esta mañana con un estudio mucho más, si se quiere, puntual y político, en la medida en que a lo largo de esta mañana hemos hablado de temas laborales, de temas de protección del medio ambiente, de aquellos derechos que de alguna manera resultan mucho más cercanos al Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, partiré de una norma con la cual iniciaba su presentación el profesor Derk, que es básicamente el artículo primero del acuerdo. El artículo primero del acuerdo es el que hace referencia, como él nos lo mencionaba,
a la protección de los derechos humanos fundamentales y a los principios de que sustentan el Estado de Derecho. Y él lo decía, él lo aclaraba, esto no genera obligaciones específicas que uno puede identificar en el acuerdo, como él más adelante nos identificaba en temas medioambientales y en temas laborales. Sin embargo, a pesar de que eso es cierto, si uno mira la norma, fíjense que tiene el poder de las palabras, que a veces se dibuja un poco. El artículo primero termina diciendo: el respeto de dichos principios constituye un elemento esencial del presente acuerdo. Uno diría, pues lo que es de la esencia hace parte de la existencia misma del convenio. Y si uno va al derecho de los tratados, la Convención de Viena, artículo 60, diría, pues si la esencia no está presente, no existe el convenio. Obviamente este no es el propósito de la cláusula, a pesar de utilizar una expresión como es de la esencia o es esencial. Lo cierto es que busca por lo menos el primer propósito de esa cláusula es hacer una declaración de principios de los Estados miembros de que se comprometen a respetar los derechos humanos, cerca de más de 27 convenios en materia de derechos humanos de Naciones Unidas, tenemos además las convenciones interamericanas, tenemos todas las convenciones de la OIT, de las cuales aquí se han mencionado, y eso es un valor, por supuesto, del tratado. Posteriormente, el tratado, cuando habla del cumplimiento de las obligaciones, específicamente y haciendo referencia al artículo primero, dice pues, más allá, digamos, lo invita por supuesto al diálogo político entre las partes, pero además del diálogo político dice, podrá tomar inmediatamente las medidas que considere necesarias si encuentra que hay una violación de los elementos esenciales previstos en los artículos número 1 y 2 del acuerdo. Entonces, bueno, digamos, esa es una realidad. Sin embargo, es decir, la aplicación de la cláusula pura y dura, por supuesto, es compleja, tiene temas políticos e incluso económicos de por medio que, por supuesto, no permiten, y sobre eso volveremos, que se haga la aplicación inmediata como el mismo acuerdo lo dice. Claro, y hay obviamente unos estudios previos que también nos presentaba el profesor Derk, en el cual el tratado en sí mismo partió de un análisis previo del estado de la protección de los derechos humanos en Colombia. Este no es un tema nuevo ni muchísimo menos. Pero ¿cuáles entonces los propósitos de la cláusula? El primero, ya lo mencioné, hacer una declaración de propósitos de los estados de respetar los derechos humanos. Segunda posibilidad, de pronto que las partes, en este caso la Unión Europea, considere importante en un momento dado dar incentivos económicos y comerciales a los estados miembros que realmente protejan o hagan actos realmente de protección de los derechos humanos, de los derechos sociolaborales, y encuentren, por ejemplo, la posibilidad de abrir beneficios, no sé, lo que sucedía con la sustitución de cultivos ilícitos, pensar eventualmente en el proceso de paz, en fin, otro tipo de medidas, primera medida. Segunda medida extrema, pues son las sanciones, y es suspender los beneficios comerciales y económicos derivados del acuerdo por una violación de derechos humanos. Pero ¿qué pasa entre esos dos? Que es realmente lo que el propósito, a mi juicio, principal de esta cláusula es realmente ejercer un efecto político frente a los estados parte, con la idea realmente de hacer por lo menos seguimiento, si se me permite la palabra, o por lo menos observaciones o preguntas sobre el estado de los derechos humanos. Es claro que la Unión Europea considera, por supuesto, que cualquier medida que se tome debe ser proporcional, y que las medidas que se tomen, y eso así se contempla para todos los acuerdos comerciales, por supuesto, deben evitar o deben perturbar lo menos posible el comercio, porque son acuerdos de comercio. Además, uno no puede perder de vista, insisto, esto sucede en los acuerdos de comercio, en los de inversión, en la OMC, son acuerdos para el comercio, no son acuerdos de protección de los derechos humanos, y en ese sentido también hay que ver las limitaciones. Por esa razón, pues la Unión Europea sí han ejercido algunas medidas de suspensión de estos tratados frente a situaciones extremas, sobre todo de inestabilidad política. Son medidas que normalmente han ido
dirigidas a los países de África, Caribe y Pacífico, los países ACP, que en general son países clasificados como países menos avanzados y ante situaciones realmente de desestabilidad política como golpes de Estado, elecciones fraudulentas, realmente situaciones políticas complejas que por supuesto traen de por medio problemas de derechos humanos en general, pero no, no directamente por la violación de derechos humanos. En ese sentido, por eso se ha dicho que esta cláusula es más una cláusula política que de derechos humanos, pero es realmente una cláusula de los derechos humanos. ¿Qué pasa si vemos esta cláusula en relación con Colombia? La primera evidencia es que la cláusula en sí misma corresponde a nuestros principios democráticos, a nuestros principios y concepciones sobre el derecho a la propiedad, sobre la posesión, sobre esa concepción que tenemos también de propiedad colectiva. Es decir, no hay ninguna contradicción, por supuesto, entre el tratado mismo y lo que nuestra regulación, todo lo contrario. Y por supuesto, en un momento dado, y creo que la línea de base que nos presentaba también el profesor Derkes es bien interesante para partir de dónde hacemos una evaluación de realidad, porque a veces es difícil, en el sentido en que hay derechos que pueden estar íntimamente, o por lo menos no íntimamente, pero más cercanos a un tratado de libre comercio como este, lo que aquí hemos hablado, el medio ambiente, los derechos laborales, pero hay otra serie de derechos fundamentales que encontrar ese link entre el comercio y la protección, o más bien la violación de ciertos derechos, es más difícil. Y por eso hace que seguramente no haya obligaciones específicas, pero es importante ver cómo podemos incluir algunos elementos que vayan allá más allá de lo económico, porque fíjense que el artículo primero no dice se protegerán los derechos humanos relacionados con el comercio y con la inversión, sino realmente se protegerán los derechos humanos. Entonces ahí es importante abrir el espectro. Aquí se han mencionado varias cosas que es importante ver desde otra perspectiva, por ejemplo, los cultivos en gran extensión. La agroindustria, que sin duda también lo veía en el chat de preguntas, es una preocupación importante del país para poder avanzar en eso. Pero esos cultivos de gran extensión, la primera pregunta que nos surgía a lo largo de esta mañana es las dificultades que genera en términos de protección del medio ambiente, lo cual es cierto, pero aquí en Colombia también valdría la pena hacer un análisis de esos cultivos en gran extensión en otros términos, en el despojo de la tierra. ¿Qué pasa con las comunidades afrodescendientes? ¿Qué pasa con las comunidades indígenas? ¿Qué está pasando con la propuesta o la obligación adquirida por el Estado colombiano en el acuerdo de paz de redistribución de la tierra? Yo creo que ahí encontramos cosas interesantes sobre aquel estímulo a la agroindustria que nos permita unas mayores exportaciones, en este caso hacia la Unión Europea, pero realmente ¿qué nos está quedando detrás? Yo creo que ese análisis es importante incluirlo. Yo llamo la atención, por ejemplo, sobre la ley de CIDRES, que son las zonas de interés de desarrollo rural, económico y social, que ha tenido una serie de discusiones, realmente debates sobre lo que dice ser la ley y lo que resulta cuando uno mira su texto un poco más detallado, porque realmente sí ha sido utilizado para la agroindustria, a costa tal vez de la redistribución de la tierra, de los campesinos, de quienes ocupan o usan tierras baldías y son comunidades campesinas. En fin, yo creo que ahí, por ejemplo, hay un tema interesante. Los cultivos de banano merecen una mirada también de lo que está pasando en la tierra y lo que está pasando en la comunidad, las industrias extractivas que también aquí se mencionan, las industrias energéticas, porque realmente nos lo presentan como muchas veces los análisis que se hacen desde la perspectiva económica son positivos, otras veces, como aquí también nos demostraban, no son tan positivos, pero así resulta. Entonces, simplemente para terminar, muy brevemente para concluir con la idea de no extendernos mucho más,
El Parlamento Europeo, como instancia política de la Unión Europea, ha hecho reflexiones importantes en torno al tema, ha evidenciado situaciones que hoy vive el país como hostigamiento, desaparición y homicidios de líderes sociales, defensores de derechos humanos, lo que aquí también se mencionaba del trabajo, la violencia contra las mujeres. Hay muchas cosas que el Parlamento Europeo ha evidenciado. El Comité de Comercio del Acuerdo del Libre Comercio también ha evidenciado y también ha mencionado. Ha habido un par de solicitudes ante el Parlamento Europeo hechos por eurodiputados y votados en el Parlamento Europeo sin éxito en relación con la protección de los derechos humanos en Colombia, específicamente con la idea de la suspensión de beneficios de este tratado. Entonces, simplemente, y con esto concluyo, este tratado puede tener un poder político importante, lo ha tenido, y es un poder de diálogo, esperemos, entre las partes para lograr una mayor protección de los derechos humanos. Muchas gracias. Doctora García, muchísimas gracias por su intervención, y con esta intervención cerramos entonces las intervenciones de los panelistas. Abusando un poco de la confianza de los que amablemente nos han estado acompañando durante toda esta jornada, pues tenemos un muy breve tiempo para algunas pocas preguntas. Tenemos preguntas que recibimos por el chat y otras que recibimos en el momento de la inscripción de los asistentes. El doctor Mario Valencia tuvo que retirarse y se disculpa, pero entonces tenemos una pregunta que les agradecería a los panelistas que respondieran muy brevemente, en la medida de lo posible. Todas son preguntas también muy amplias. Para el doctor Ítalo Cardona, la pregunta dice así: ¿cuáles considera usted que son las mejores lecciones aprendidas que ha podido recopilar la OIT en materia de dumping social? Mira, yo creo que es importante. Me disculpo porque mi video no está encendido. Parece que me han bloqueado el uso del video. Hay que mencionar que cuando desde que nace la OIT en el 1919, una de las aspiraciones que se busca para efectivamente trabajar en la construcción como digamos, la naturaleza de la OIT, contribuir a una paz universal, permanente, basada en la justicia social, o sea, basada en el trabajo decente, lo que busca, o el presupuesto, es que efectivamente exista no solamente una ratificación de unos convenios, los convenios de la OIT, sino que la puesta en marcha por cada uno de los estados, porque estamos hablando de 1919, ojo, no hay tratados de libre comercio. Porque dice la Constitución de la OIT, la no ratificación o el no respeto de un país que comercia con otro de aquellos preceptos laborales pondría, por supuesto, en una desigualdad, en un marco de comercio desigual, un intercambio desigual de mercancías, de productos, de servicios, incluyendo de trabajo, de un país frente al otro, ¿no? Y se veía efectivamente desde 1919 la necesidad de una articulación, de una instancia internacional que pretendiera o que buscara que existieran regulaciones laborales de una aplicación de este carácter universal. O sea, no se ha podido, no, todo el mundo no ratifica tales convenios. Por eso en 1998 se determinó esta Declaración de Principios y Derechos Fundamentales, donde establecen estas 4 categorías de derechos fundamentales, 8 convenios que hacen referencia a derechos humanos en el mundo del trabajo, y que efectivamente se dijo, esto se aplica y esto debe de ser garantizado en cualquier estado que hace miembro de la OIT, lo haya o no ratificado, porque estamos hablando de principios inherentes al mundo del trabajo y principios inherentes para ser parte de la OIT. Entonces, de alguna manera, la aspiración en la cual ha venido trabajando la OIT más de 100 años y no ligado a ningún tratado de libre comercio, es que exista unos estándares laborales similares en los países que contribuya no solamente a si quieres, un comercio justo, a que efectivamente no hayan estas desigualdades en las relaciones comerciales, sino que fundamentalmente la construcción de una paz basada en la justicia social.
Muchas gracias, doctor Cardona. Y finalmente para la doctora Laura Victoria García, la pregunta dice, usted mencionó la posibilidad de que haya beneficios económicos a los estados que protejan los derechos humanos, de una manera diferente a las sanciones, tanto políticas como económicas, a los estados que no los protejan. En su experiencia, ¿qué tanta efectividad podrían tener o han tenido estas medidas en promover la protección de los derechos humanos? Pues yo creo que podrían tener, creo que tienen una potencialidad interesante. Tal vez la experiencia que vivimos más cercana y durante muchos años fueron las concesiones de la APDEA por la sustitución de cultivos ilícitos, que tuvo un balance mitigado, pero finalmente fue uno de los argumentos muy poderosos por los cuales de alguna manera Estados Unidos presionó a Colombia o invitó vehementemente a Colombia a suscribir y ratificar su Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, era para continuar con esas políticas para la sustitución del cultivo. Uno podría pensar que son medidas con una potencialidad muy grande para varias cosas. Primero, realmente para fortalecer nuestro proceso de paz en términos de a quién le compramos, en qué condiciones se produce, etcétera. Todo el tema de los bienes culturales y del comercio de los bienes culturales, que tienen de por sí inmerso una gran discusión, que podemos dar o no, que es otra discusión, pero todo el tema de realmente de favorecer el intercambio, más bien en nuestro caso la exportación de bienes y productos culturales que muchas veces encuentran obstáculos en términos de medidas sanitarias y fitosanitarias, que muchas veces nos generan ciertos inconvenientes para la exportación. Uno pensaría, por ejemplo, ahorita que la comunidad internacional ha valorado tanto el reconocimiento y la situación de legalidad en la cual estamos dándole a los ciudadanos venezolanos, por fortuna en Colombia. ¿Por qué no piensa en los estados, la Unión Europea, los Estados Unidos, que han avalado esta política, en unas políticas económicas y comerciales que ayuden, por ejemplo, a favorecer realmente la integración económica de los venezolanos en Colombia? Son algunas ideas que más o menos exitosas. Yo creo que sí tiene una gran potencialidad si realmente, más allá de las sanciones y de lo político, queremos dar en términos de derechos humanos unos incentivos económicos reales para favorecer ciertos sectores que sabemos que pueden proteger los derechos humanos de poblaciones vulnerables, por ejemplo.